La idea de los zombies volvió a ocupar un lugar importante en la cultura actual. A propósito, se han producido diferentes películas, libros, series de televisión, videojuegos, cómics, en fin, todo un abanico de mercancías culturales que reviven esa diferencia elemental entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La cuestión es que independientemente de su origen o de las diferentes versiones que existen en torno al porqué de un mundo de zombies, es un hecho que muchos de nosotros hemos usado la idea de los zombies para calificar a otras personas, sobre todo cuando las vemos dentro de una masa de gente. Pero si los zombies se encuentran entre nosotros, ¿cómo hacerle para reconocerlos? A nivel de expertos podemos encontrar cualquier cantidad de información y análisis sobre las características generales de los zombies, desde sus rasgos físicos hasta algunos elementos culturales, pasando por diversos debates sobre sus habilidades y limitaciones físicas. Es decir, esta cápsula no tiene por objetivo rescatar todos esos elementos, sino tan solo centrarnos en algunos de los estereotipos que son los que en todo caso utilizamos para calificar de muertos vivientes a otras personas aparentemente vivas. El primer elemento a subrayar es que están muertos pero vivos, lo que significa a nivel físico que se encuentran en proceso de descomposición, de lo que resulta su aspecto repulsivo y terrorífico, pero también podemos suponer que un olor insoportable. En muchos casos se les agrega como característica esencial que no tienen voluntad y que son una especie de esclavos. En esto hay muchas discusiones, pero yo lo propongo porque nos sirve para el argumento. Por lo que yo rescato la cuestión de que divagan sin sentido, o por lo menos sin sentido para los vivientes, pues en realidad se supone que todo el tiempo están hambrientos, así que divagar buscando alimento no necesariamente es un sinsentido, pero en fin, para los vivientes es un sinsentido, son esclavos del consumismo de la carne humana y los cerebros, lo cual es una muy interesante ironía, ya que en muchos de los casos es el cerebro el mejor de los manjares para un zombie, quizá y porque la voluntad del ser humano emana del cerebro. La ironía es que no importa cuántos cerebros devoren, seguirán muertos y sin voluntad, como barriles sin fondo, esclavos de su necesidad de consumir. El riesgo para el mundo de los vivientes es que además de la debilidad que tienen por la carne humana y los cerebros, es que nos pueden infectar fácilmente, es decir, con una mordida, un arañazo o porque su sangre entre en nuestro cuerpo, un poquito como con el VIH. Sin embargo, ellos pierden el apetito sexual, lo cual es maravilloso ya que para convertirnos en uno de ellos no nos habrán de violar. Pero al final del día, el mayor riesgo, o mejor dicho, al que quizás solemos tenerle más miedo, es a que nos conviertan en uno de ellos. Vaya, ¿quién quiere divagar muerto pero vivo, sin sentido buscando cerebros, con un aspecto repulsivo, apestoso, cojeando y con solo la capacidad lingüística de decir "ah"? Por eso nos alejamos. En un mundo solo dividido en dos, vaya, entre vivos y muertos vivientes, no será muy difícil ubicar a los zombies, pues uno nada más tiene que poner atención en aquellos que traen un ojo de fuera, con la piel entre amoratada y ensangrentada, en fin, aquellos que literalmente van tirando el rostro y en consecuencia huir de ellos. Pero en el mundo, digamos, real de los vivientes, las cosas son mucho más complicadas, pues ¿quién tiene la autoridad para decidir quién es un zombie y quién no? Es algo muy similar a lo que sucede con el calificativo de naco, pues todo depende de quién lo dice bajo circunstancias diversas, es decir, es un juicio relativo en el que unos juzgamos de nacos a otros por sus gustos, por su forma de hablar, de actuar en público, por el precio de sus ropas, por mil cosas, pero a la vez somos juzgados de nacos por otras personas por las mismas razones o por otras, pero al final del día todos terminaremos siendo nacos en algún momento. Con el juicio de zombie parece más sencillo,
pues de manera superficial solo tenemos que ubicar a la gente que percibimos como apagada, sin chispa, digamos, gente sin voluntad propia o esclavizada a su trabajo, por poner solo un espacio, gente que nos parezca físicamente repulsiva, en fin, por diversos rasgos de personalidad. Sin embargo, esto será, como lo dije hace un momento, algo superficial. A mi juicio, el rasgo más significativo del zombie es que es víctima del consumismo compulsivo, lo que hace más difícil catalogarlos porque de un modo u otro todos somos consumidores compulsivos. Esto es, podemos decir que hay gente que vive en la frivolidad del shopping y esa quizás sea la forma más evidente del consumismo, pero hay formas más sofisticadas de este mismo consumismo. El filósofo y sociólogo Jean Baudrillard dice que en el mundo contemporáneo existe el reciclaje cultural, es decir, hasta en los ámbitos del arte y la ciencia estamos obligados a actualizarnos, obligados a consumir a gran escala. Quizás se trate de libros, tratados y cualquier producto que nos traiga nuevos conocimientos. La cuestión es que este filósofo encuentra difícil determinar si en realidad esa obligación a estar permanentemente actualizados asegura el progreso acumulativo que en otro momento de la historia distinguiera a la ciencia e incluso a las artes, o tan solo se trata de reciclajes como los que suceden en el mundo de la moda, en donde los ciclos son arbitrarios y toman todo el tiempo elementos del pasado, y esto no significa progreso en la moda, sino tan solo ciclos y reciclajes. Hoy sabemos que la ciencia ha tenido sus grandes fracasos, es decir, muchos de los problemas que hoy estamos experimentando de manera global fueron originados por la fe ciega que en otro tiempo le tuvimos a la ciencia, de tal manera que hoy todo ese consumismo científico no necesariamente tiene una justificación evolutiva, y hay quienes lo pueden reducir a una forma de consumismo sofisticado, por lo que la pregunta obligada es: ¿no termina siendo lo mismo devorar cerebros con frenesí que comprar sin parar, que devorar conocimientos ya sin saber para qué sirven? Desde esta perspectiva, ¿con qué autoridad definimos quién es un zombie y quién no? Ya que, por las circunstancias que sea, pero todos estamos obligados a consumir masivamente y de manera irreflexiva, quizá diferentes cosas y productos, pero obligados a reciclarnos por la vía del consumo. Al parecer, pasa lo mismo que con la lógica del naco. Todos somos el zombie y el naco de otro, pero no es para preocuparnos tanto, debido a que ese otro será el zombie y el naco de un tercero y viceversa. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.